como luchó Jacob con el ángel de Jehová, así peleo yo. Entonces, ¿cómo me puedo yo preparar para el día del conflicto? Número 1, lo primero que tú necesitas hacer para estar preparado es desarrollar un espíritu fuerte. Necesitamos nosotros aprender a fortalecernos en el Señor, a desarrollar ese espíritu fuerte dentro de nosotros. El apóstol Pablo sabía que estamos en una batalla, en una lucha constante. ¿Y usted quién cree que gana en una batalla? El más fuerte es el que gana. No gana el más débil, no gana el más debilucho, no, gana el que se ha entrenado, el que está más fuerte. Porque Satanás es muy hábil debilitando a los cristianos. Cuando una persona tiene un espíritu débil, se siente derrotada sin ni siquiera haber empezado a pelear. En cambio, una persona con un espíritu fuerte sabe que va a tener la victoria, sin importar el tiempo que dure el conflicto, sin importar las luchas, sin importar los ayunos, sin importar el tiempo que se tenga que pelear. Usted sabe que la victoria es nuestra. Número 2, lo segundo que tú necesitas hacer para estar preparado es aprender a mantenerte en una posición de fe inquebrantable. A usted le predican, usted tiene cierto nivel de fe, pero cuando a usted le toca pararse en una posición de fe, es ahí lo difícil, usted mantenerse. Posiblemente los primeros días sí puedas decir, de aquí no me muevo y Dios me dijo y esto me lo va a dar Dios, pero conforme pasan los días y tú no ves la respuesta que tú esperabas, es cuando la fe empieza a tambalear. Y es ahí cuando necesitamos seguirnos manteniendo en esa posición de fe. Entonces la fe nos da la victoria. Si nosotros aprendemos a mantenernos en esa posición de fe, ¿fe en qué? ¿Fe en una fantasía? ¿Fe en un cuento de hadas? No, fe en la palabra de Dios, fe en las promesas de Dios. No es en algo barato que nos vinieron a contar, ponemos nuestra fe en la palabra de Dios. Pero entonces yo te hago una pregunta, ¿tú cómo puedes tener fe en la palabra de Dios si no conoces la palabra de Dios, si no la lees? Necesitas nutrir tu espíritu con la palabra para que en el día del conflicto tú puedas tomar del depósito que se te ha puesto dentro de ti de la palabra y tú puedas decir, bueno, yo creo en que Dios me va a salir al encuentro con bendiciones, yo creo que Dios me va a proveer lo que yo necesito si es un conflicto económico, yo creo que Dios me va a bendecir en esta o en aquella área, porque tú conoces la palabra y sabes pararte en esas promesas que Dios te ha dado. Y número 3, ¿cómo me preparo para el día del conflicto? Necesitas aprender a discernir el carácter espiritual de tu lucha. El 99% de los conflictos a los cuales nos enfrentamos tienen su origen en lo espiritual, aunque se manifiesten en lo físico. O sea, casi siempre se manifiestan en una situación en lo físico aquí, en nuestro plano, pero tienen sus raíces en lo espiritual. O sea que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que tu lucha no es contra tu vecino, tu lucha no es con tu hermano, tu lucha no es con tu esposo, tu lucha no es con tu hijo, tu lucha es en lo espiritual, es en lo que hay detrás de esa persona, en lo que estuvo manejando esa persona en cierta situación. Y es lo que nosotros necesitamos entender, porque todos, cuando estamos en medio del conflicto, se nos olvida esta parte de la Biblia. Y siempre queremos descargar nuestro enojo o nuestra reacción contra la persona. Pero necesitamos ser maduros espirituales, no es la persona, es lo que está manejando a esa persona en esa situación. Tú tienes un problema y tú no lo puedes ver en el plano natural. Sucedió esto con esta persona acá y vinieron y me hicieron esto. No son las personas, todo tiene sus raíces en lo espiritual. Y por eso necesitamos pelearlo con sabiduría.